Cuando quiera, hermano Adrián. Sí, comienzo. Hoy nos toca la porción 2, que es Noac, que significa Noé. No, hoy nos encontramos reunidos como cada Shabbat para escuchar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tienen poder de reavivar nuestro espíritu e iluminar a cada uno. Y a través de la lectura de la Torá, vamos a pedir una bendición de Dios que está en los cielos. Te pedimos que esté a nuestro lado al meditar en tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en tu nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con el final de la porción anterior, en Génesis 6, en el versículo 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron las hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Entonces dijo Jehová: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Dios no quería pelear con la criatura, había hecho para que viviera para siempre. La criatura eligió otro camino pecaminoso, y el amor de Dios tenía su límite. En el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Entonces Dios, en su arrepentimiento, no es que él hizo algo mal, sino que Dios creó al hombre para otra cosa, pero él ya sabía que su sabiduría, su preexistencia eterna, por su omnisapiencia, ya sabía que el hombre se iba a equivocar y sufriría por esto, ya que su maldad fue su elección, o sea, el hombre eligió hacer maldad. En el versículo 7, por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres creados desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero como existía Noé, que fue una gracia ante los ojos de Jehová, entonces Dios lo utilizó a Noé para mandar mensajes de advertencia al mundo.
que en aquellos días, para que ellos se pudieran arrepentirse, pero y quedar del lado del bien. Por eso porque Dios por naturaleza detesta el pecado y ama al pecador que se arrepiente y se refugia en sus brazos. En nuestros días también estamos teniendo llamados de atención en el mundo. Hoy hay diluvios, hay fuego, hay guerras. Por eso le digo, hermano, que cuando enfrentemos dificultades del mundo en que vivimos, nada nos hace más seguro que hacer todo como Dios manda. Es palabra de Dios. Hoy es la primera vez que hablo así, por eso he preparado un escrito para poderles decir lo que Dios me dijo para ustedes. Espero que sea una bendición y que hayan interpretado que cuando uno hace el mal o hace algo mal, comete un pecado, tiene la oportunidad de arrepentirse y no volverlo a hacer, y una vez y hay que refugiarse en los mandamientos de Dios y en la palabra de Dios, que es lo que yo trato de hacer y me encuentro muy bien en mi nueva vida, aunque el mundo por ahí me vea muy raro, yo sigo luchando contra esas cosas de la maldad que tenía y que se me imponen. Y lucho para mantenerme en los brazos de Dios. Eso es todo lo que les quería decir. Espero al pastor Facundo. Shalom, shalom, que Dios les bendiga. ¿Se ve con mucha luz esto? ¿Demasiado iluminado? Sí. ¿Sí? A ver, che. No sé qué será. Voy a ver si apago algo acá. Es como que nunca tomó sol. Sí. Ahí está un poquito mejor, porque ahí tengo... ¿Ahí? Ahí. Bueno. Sí, se lo ve chiquito. Sí, porque estoy con la cámara... pusimos una cámara más Está. allá. Nosotros nos la pasamos probando a ver si alguna vez nos sale bien la parte técnica. Ahora pusimos una cámara Logitech en la marca un poco más lejos. Así que bueno, Yahweh les bendiga, hermanos. La verdad que es una alegría estar con ustedes compartiendo un viernes más. Bueno, el hermano Esteban, que está aquí presente, Damaris, Leticia, Vanessa, Adrián, la hermana Raquel, Rubén, Reina de los Prados, esa es otro usuario nuestro. Y bueno, vamos a esperar a algunos hermanos que se puedan estar conectando. Bueno, miren, como les decía, este ciclo de las Escrituras, nos vamos a tomar el tiempo de conocer de una manera distinta a Jesús. Y hoy vamos a hablar de algo que sé que les va a bendecir mucho porque Jesús ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. De toda la historia de la humanidad. Y es necesario que nosotros nos dejemos llenar por Él, por el Señor. Voy a comenzar a transmitir también en Facebook. Ahí está. Bien, estamos en Facebook y estamos en el Meet. Hoy vamos a hablar de una porción de las Escrituras que se llama Noé.
Es una porción bíblica en la que cuenta la historia del diluvio universal. Todos lo conocemos y todos conocemos la parte en la que, Noé comienza a hacer un arca porque Dios le da un mensaje, la gente se ríe de él o se burla. Dios decide acabar con toda la humanidad. Decide acabar el Señor con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque se cansó Dios, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y estaba meditando en la porción anterior, que está muy relacionada con esta porción, con la porción que nosotros estamos ahora llevando adelante. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar que cuando Adán peca y él se cubre con hojas de higuera, dice que Adán se vio desnudo. Ahora vamos a ver por qué él se vio desnudo. ¿Y por qué no se vio desnudo antes? Porque en realidad nunca estuvo vestido Adán. ¿Por qué se vio desnudo él luego de quebrantar un mandamiento? ¿Y por qué y qué representan las hojas de higuera? Bueno, primero tenemos que entender que cuando alguien está en la presencia de Dios, brilla por la luz de Dios. Esto es un episodio bíblico que podemos ver, por ejemplo, allí en Moisés, cuando Moisés subió al monte, se encontró con el Señor, y allí en el monte dice que él bajó y su rostro resplandecía, y debía taparse la cara con un velo por el resplandor que salía de su rostro, al estar en la presencia de Dios o cerca de Dios. ¿Qué es lo que acontece? Eso que le pasó allí a Moisés, le pasaba de continuo o permanentemente a Adán. Porque dice la palabra de Dios que Dios creó el huerto y Dios se paseaba por el huerto y Adán estaba en el huerto. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar Adán sin ropa, ya Moisés claro que estaba con ropa, pero Adán estaba sin ropa. Al pasearse Dios por el huerto y Adán estar cerca de Dios, la luz de Dios, lo mismo que le pasó a Moisés en el rostro, la luz de Dios hacía que todo el cuerpo de Adán resplandezca. Y Adán era como un ser de luz. Adán estaba cubierto o vestido por lo que podríamos llamar la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, estaba vestido por la gloria de Dios. Entonces, él no se veía desnudo. Y él no veía desnuda, por ejemplo, a Eva. No se veían desnudos el uno al otro. Cuando ellos quebrantan el mandamiento, pecan, pasó algo. La cobertura de Dios, lo que los vestía. La cobertura de Dios fue quitada de ellos. La luz fue quitada de ellos y se vieron desnudos. Ellos se vieron desnudos a causa de que la luz fue quitada de ellos. Entonces Adán se dio cuenta que había hecho mal y se escondió. Y dice que cuando Adán se escondió, la escritura, Adán se hizo ropa con hojas de higuera. Pero él se seguía sintiendo desnudo. Por más que esas ropas que se hizo con higuera, con hojas de higuera, le hayan cubierto su desnudez, él se seguía sintiendo desnudo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, lo podemos saber, por ejemplo, porque ahí en Génesis 6:9 dice así. No, disculpe. No en Génesis 6:9. Cuando Adán, esto es lo que vamos a leer ahora, cuando él se esconde, Dios le dice, ¿dónde estás? Y él le dice a Dios, estoy escondido. ¿Por qué? Ven y sal. No porque estoy desnudo, le dice él. ¿Cómo que está desnudo si estaba tapado con hojas de parra? Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto, hermanos? Él estaba en pecado. Él había pecado y la gloria de Dios había salido de él. ¿Qué son las hojas de parra? Las hojas de parra representan a la religión
a las distintas religiones que nosotros vamos creando para tapar o cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado. Eso es la religión. Son como las hojas de la higuera, las cuales nosotros tapamos lo que nos avergüenza. Por ejemplo, vamos a la iglesia para sentirnos bien. Hay mucha gente que va a la iglesia para pagar su culpa, para sentirse menos culpable. Adoran, se acercan al Señor y tenemos muchas personas quizás reunidas en una congregación o en un lugar físico, pero que se sienten desnudos. Porque la religiosidad genera cierto tipo de cobertura que tapa nuestro pecado, pero no nos viste de luz. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios camina con nosotros y nosotros caminamos con Él, acontece algo. Somos llenos de la cobertura de Dios. Lo que pasó con Noé fue algo tremendo. Tenemos el episodio de que Adán, luego de pecar, ya lo habíamos hablado la porción anterior, hay un sacrificio en el Edén. Dios mató animales porque la paga del pecado es la muerte y vistió a Adán y Eva de pieles. Ese fue el primer sacrificio bíblico en el huerto del Edén, porque dice que ellos salieron vestidos de ropas de pieles. Ya hubo, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando ellos entran allí al mundo, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a corromper el ser humano, porque ya en el mundo tenemos la decisión de hacer el bien o hacer el mal. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, pero tomamos la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo, de caminar con Dios o no caminar con Dios. Nosotros tenemos claro y sabemos muy bien cuándo estamos haciendo algo bien o cuándo estamos haciendo algo mal. Pero sin embargo, mira hermano, hermana, escuche, hacemos lo malo y con las hojas de higuera nos creamos una vestidura que cubre ese pecado para que ese pecado no salga a la luz. Entonces, vamos a la iglesia, hacemos lo malo sabiendo que no debemos hacerlo, pero vamos a la iglesia y adoramos a Dios y nos acercamos a Dios y queremos estar cerca de Dios y sentirlo, pero sabemos que hemos hecho algo malo, sabemos que estamos haciendo algo malo. O sea, esa religiosidad nos viste como la hoja de parra, pero nos seguimos sintiendo desnudos. Hermano, hermana, seguimos sintiéndonos que estamos en falta, aún estando dentro de la iglesia, porque la iglesia o el espacio físico son hojas de higuera. Nosotros nos vamos a sentir bien, esa culpa va a salir de nosotros cuando caminemos con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque la maldad del hombre avanzó. Y dice que avanzó de tal manera que Dios dijo, voy a hacer un diluvio. Y acá en Génesis 6:9 dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios y caminó con Dios. Hermano, hermana, Noé caminó con Dios. Fue el único que se salvó, junto a su familia. Muchos murieron. El episodio bíblico del arca de Noé es un episodio profético y simbólico de nuestra vida. ¿Por qué? Fíjese usted que cuando él muere, cuando la humanidad muere bajo el agua. Luego Moisés comienza a crear cosas nuevas. O sea, se comienza a generar una nueva generación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios? Nos bautizamos en las aguas, salimos del agua y deberíamos ser nueva criatura.
Y es lo que pasó a la humanidad. La maldad del mundo, o sea, el planeta Tierra fue bautizado en las aguas por Dios. En los tiempos de Noé. Murió toda la gente perversa. Ahora, hermanos, ¿qué nos habla a nosotros? Esto nos habla del viejo hombre y el nuevo hombre. El que éramos, la vieja mujer, el viejo hombre, lo que éramos antes y lo que somos ahora, o lo que deberíamos ser ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a todo lo pasado. Pero es imposible, escuche, es imposible que nosotros muramos al pecado del pasado si no estamos vestidos de luz. Porque si nosotros no morimos al pecado del pasado, nos va a pasar como Adán, vamos a estar vestidos con una religiosidad, vestidos con esas hojas de higuera, pero no nos vamos a sentir felices, no nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir con culpa, nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar, nos vamos a deprimir. ¿Sabe por qué? Porque por más que vayamos a una iglesia, en la intimidad, cuando Dios nos habla, Señor, no puedo hablar contigo, porque estoy desnudo. Porque en la iglesia no pasa nada, ¿no? En la iglesia está todo lindo, pero en la intimidad con Dios, ahí es donde nosotros fallamos o tememos. No queremos tener intimidad con Dios. No queremos sentarnos y hablar con Dios. Dice la palabra que al principio Dios hablaba con Adán, eran amigos, caminaban en el huerto los dos. Después de que Adán pecó, ya Adán se sintió desnudo y no quiso saber más nada con Dios. No se quiso acercar a Dios, se escondió de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando cometemos un error? Estamos hablando de evolucionar a otro nivel de persona, a otro nivel de ser humano, a otro nivel interior de persona. O sea, salir de la religiosidad y caminar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el único que caminaba con Dios en la época de Noé fue Noé. Noé caminó al lado de Dios, con Dios. ¿Y qué? Esto parecería algo, bueno, Noé caminó con Dios, era un hombre que seguía a Dios. No. ¿Sabe lo que demanda caminar con alguien? Porque cada vez que Dios escribe algo en las Escrituras, cada vez que algo que está escrito en la Escritura, tenemos que analizarlo metódicamente. Caminar al lado de alguien significa esto. A ver, caminar al lado o caminar con alguien no significa caminó delante de Dios o caminó detrás de Dios. No es siguió los pasos de Dios o se adelantó a Dios. Es caminó con Dios, al lado de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Coordinarse con la persona que se está caminando, porque si nosotros estamos caminando con alguien, es una coordinación o una sincronización entre ambas personas. Tenemos que estar sincronizados ambos para poder caminar juntos, porque si no, o uno se adelanta o el otro se retrasa. El que Noé haya caminado con Dios habla de una sincronización de Noé con Dios. Habla de una sincronización de la cual Noé estaba en la misma sintonía que Dios. Y la religiosidad, o este vestido que nosotros nos ponemos de hojas, no es caminar con Dios. A lo largo de mi vida he escuchado muchas veces, y hasta quizás lo puedo haber hecho yo, personas diciendo yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Eso es, es querer cubrir algo o sentirme bien a causa de algo para tapar otra cosa. Nosotros tenemos, hermanos, que hablar con Dios y sincerarnos con Él. Porque caminar con alguien es sincerarse con esa persona, es conversar, es dialogar, es preguntarle, ¿qué querés que haga? ¿Hacia dónde querés que vaya? Tenemos que enfocarnos
en lo que hizo Noé. Caminemos con Dios. Y ahora, ¿cómo hacemos partícipe a Jesús, a Yeshua, de esta porción de las Escrituras? Es claro que Jesús, al ser el verbo de Dios y ser el haz de luz que salió de la boca de Dios, y que Dios le dijo a Noé, o sea, Dios no le inspiró a Noé, Dios no le puso un pensamiento a Noé, no, dice que Dios habló con Noé y le dijo, Noé, me cansé de la maldad del hombre y me arrepiento de haberlo creado, los voy a exterminar a todos. Ahora, si Dios habló con Noé, es claro que el verbo es hablar. Y la palabra de Dios es Jesús. O sea, Jesús habló con Noé. Y Jesús le dijo a Noé, me he cansado de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no podría haber hablado cara a cara con Noé. Ahora, caminar con Jesús, lo vamos a trasladar a esto, caminar con Jesús es permitir sacarnos esas hojas, sacarnos incluso esas pieles, porque las hojas son la religiosidad, la cual la hoja no trae salvación ni perdón de pecado. Las pieles, por lo menos, en algún tiempo traían salvación de pecado, ¿no? Todos los años mataban animales para perdón de los pecados, pero las hojas en ningún momento decía que cubrirse con hojas les iba a perdonar los pecados. Los animales, el cordero, representa al Cordero de Dios, que es Jesús. O sea, ni siquiera en la época en que se intentaba poner por obra la ley de Dios por completo, se podía, porque todos los años tenían que hacer sacrificios para perdón de los pecados, pero cuando vino el Mesías, y nosotros, hermanos, estamos en una etapa privilegiada de la humanidad, cuando vino el Mesías, ya se acabaron las hojas de parra, se acabaron las hojas de higuera, se acabaron las pieles, y ahora Él nos cubre con su sangre. O sea, la gloria de Dios está en nosotros. Pero la religiosidad nos aleja de Dios. La misma religiosidad de decir, no, esto está mal hecho, esto está mal hecho, esto está mal hecho, esto está mal hecho, nos aleja de Dios. Cuando caminamos con Él, cuando caminamos con Jesús, al lado de Jesús, nosotros nos vestimos de luz y somos, porque la palabra dice que debemos ser luz a las naciones. Pero la única forma en que el cuerpo de Cristo sea luz a las naciones, queridos hermanos, es caminando con Cristo, e impregnándonos de su luz, como lo hizo primero Adán y luego Moisés, impregnándonos de su luz, que Él esté durante todo el día. ¿Qué es la religiosidad? Hago lo que quiero, hago lo que está mal sabiendo que está mal y no me importa. Dejo de hacer lo que está bien, pero los viernes o los sábados o tal día voy a la iglesia. Esas son las hojas. La iglesia no te va a traer salvación de nada. O sea, la iglesia, cualquier iglesia, no te va a traer salvación, no te va a traer paz. Yendo a la iglesia, no te asegura que te vas a sentir bien. Recién te vas a sentir bien cuando te sincerás con Dios y permitís, primero, ¿cómo nos vestimos de luz nosotros? ¿Cómo nos vestimos con la sangre del Cordero? Primero, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra, querido hermano y querida hermana.
La única forma de caminar en la gloria de Dios y caminar con Dios, o Yeshua, de caminar con Jesús, en la gloria de Jesús, la única manera es humillándonos, arrepintiéndonos y volviéndonos de nuestros malos pasos. A ver, no podemos vivir la gloria de Dios y ser luz a nadie, porque no podemos predicar, no podemos hablar a nadie, si estamos mal delante de Dios sabiendo que estamos mal, porque nos sentimos mal por dentro. ¿Qué luz vamos a brindar a las naciones, al vecino, al primo, al tío, al amigo, al padre, a la madre? ¿Qué luz vamos a brindar si no iluminamos? Es la religión muchas veces la que nos impide brillar, porque Adán lo que debía haber hecho en el huerto del Edén es decir, Padre, yo pequé, escuche, Dios, yo pequé, me arrepiento de mi pecado, nunca más voy a comer de ese árbol. Si hubiese hecho eso Adán, la gloria de Dios volvía a Adán. Sin embargo, Adán dijo, la mujer que me diste me dio de comer del fruto del árbol. Bueno, y la mujer dijo, la serpiente me dio de comer del fruto del árbol. ¿Sabe qué es eso? Hermano, hermana, una excusa. Adán le echó culpas a Eva. Eva le echó culpas a la serpiente. Entonces tuvieron que vestirse de religiosidad o tuvieron que vestirse de hojas porque no hubo arrepentimiento en ellos. Dios hizo una sombra profética. Está bien, no se humillaron, los voy a cubrir de pieles. Pero nosotros hoy, hermanos, hoy, la única forma de reflejar, porque dice la palabra que somos luz, y una luz no puede ser escondida debajo de un almud, porque tiene que iluminar a todos los que están cerca. Claro, Dios es luz, Jesús es el haz de luz que salió de la boca de Dios, Jesús es luz, y si caminamos con Él, esa luz se va a impregnar en nosotros y nosotros vamos a ser luz. Usted sabe que la piel humana, la piel, es transparente. Si usted le saca toda la piel a una persona, es transparente, se ve para el otro lado. Así que no vemos ahora vemos para el otro lado, porque lo que vemos detrás de la piel es la carne, los tendones. Nosotros lo que vemos detrás de la piel, la grasa que tiene el cuerpo, pero la piel es transparente, porque la piel tiene una función de permitir brillar al cuerpo. Y nosotros somos llamados y somos creados para hacer luz. Repito, por eso Adán brilló frente a la presencia de Dios, por eso Moisés su rostro resplandeció frente a la presencia de Dios, y espiritualmente o proféticamente nosotros somos llamados a reflejar la luz de Cristo. Pero hermano, hermana, ¿cómo puedo reflejar la luz de Cristo si yo estoy haciendo algo que está mal y no me arrepiento? Pero le hablé, pastor, a este hermano, o le hablé a mi vecino, le prediqué a mi vecino. Ese es ¿Qué pasa cuando uno intenta hacer luz pero no brilla? O sea, es una vela apagada pero intenta iluminar. No causa ningún resultado ni ningún fruto en la otra persona. Porque nosotros, nuestra luz es el testimonio de nuestra vida. Para eso están las bendiciones de la obediencia. Dios nos respalda a causa de la obediencia. Entonces, hermano y hermana, todos en algún momento de nuestras vidas tenemos o tendremos algo de qué arrepentirnos. Algo que sabemos que estamos haciendo mal y que lo seguimos haciendo mal. Y que intentamos taparlo con religiosidad.
Trato de no acordarme de eso malo que hago, pero me quiero acercar a Dios. Trato de no acordarme de eso malo que hago, pero quiero predicar el evangelio o hablarle a alguien de Dios. Obviamente, cuando pasa eso, pasa lo que suele pasar generalmente cuando la gente dice, pero ¿qué me vas a predicar vos de Cristo si mirá la vida que tenés? ¿Entendemos? ¿Y cuál es la clave de esta, hermanos, para brillar? La clave para hoy en día salir iluminados por completo por el Señor. Arrepentirnos. Padre, yo me arrepiento del pecado este que yo sé que estoy cometiendo. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, me humillo delante de ti, mi Dios. Mi orgullo hoy cae por el piso. Y se volviere de sus malos pasos, Señor, yo no lo voy a hacer más. Yo sanaré su tierra. ¿Soy pueblo de Dios? Primero, para obtener el perdón de Dios tenemos que ser pueblo de Dios. Dice la palabra que el ángel del rostro, cuando pelea con Jacob, le cambia el nombre y le cambia el nombre a Israel. El que camina con Dios a su lado y vence significa Israel. No es el que contiende contra Dios y vence. No. La traducción verdadera de la palabra Israel es el que camina con Dios a su lado y vence. Fíjese, Noé caminó con Dios. El que camina con Dios a su lado y vence. Eso significa Israel. La única forma de que nosotros, hoy tenemos que sacar un concreto de esto, la única forma de que nosotros caminemos o que nosotros seamos llenos de la gloria de Dios y eso se refleje hacia las naciones, se refleje hacia los vecinos, hacia los padres, hacia los hijos, se refleje hacia los amigos, se refleje hacia la sociedad, es ser parte del pueblo de Dios, humillarnos, arrepentirnos, no hacerlo más, querido hermano, querida hermana. No hacerlo más. Y a veces cuesta, porque el pecado que podemos cometer nosotros, lo malo que podemos cometer nosotros, muchas veces cuesta dejarlo. Y como cuesta o no queremos dejarlo, pasa algo. Como no queremos dejarlo y nos cuesta dejarlo el pecado, lo tapamos con religiosidad. Con una excusa. Nos seguimos sintiendo desnudos delante de Dios, nos seguimos sintiendo vacíos delante de Dios, seguimos sintiendo culpables delante de Dios, pero intentamos olvidarnos de eso. O sea, no estamos desnudos, o sea, intentamos la luz suplirla con religión, y como le intentamos suplir a la luz con religión, nos vamos a la iglesia, y bueno, hermanos, nos seguimos sintiendo mal cuando salimos. El que camina con Dios a su lado y vence, somos nosotros. Entonces, tenemos que tomar esas decisiones. Tenemos que tomar esas decisiones de que nuestra vida cambie por completo. Este ciclo dijimos que es un ciclo revelador y que es un comienzo de grandes cosas desde la porción de la semana pasada hasta esta porción. Tenemos que atrevernos a cambiar nuestra vida y a que pasemos a otro nivel verdadero, a un nivel de paz, a un nivel de felicidad, a un nivel de tranquilidad. Pero eso demanda no taparte con religión, no ir a la iglesia a pagar tus culpas, sino arrepentirte delante de Dios, humillarte, arrepentirte, no hacer más lo que sabes que no debes hacerlo y sincronizarte con Dios, sincronizarte con Jesús, caminar con Jesús a tu lado, no adelantarte, no atrasarte, sincronizarte con Él. ¿Por qué? Porque si Noé iba caminando delante de Dios o iba detrás de Dios, no iba a ser cubierto con la gloria de Dios porque iba a estar lejos de Dios. Cuando uno va delante de alguien o va detrás de alguien,
no está cerca. Lo que nos quiere decir la palabra es que Noé estaba cerca de Dios, cerca de Jesús. Tenemos que estar cerca de Él, pero ¿sabe qué, querido hermano y querida hermana? Muchas veces queremos acercarnos a Él, queremos acercarnos a Dios y nos desesperamos porque no podemos, porque la misma Biblia dice que el cielo se hace de bronce cuando nosotros oramos estando mal delante de Dios y las oraciones no pasan al reino de los cielos se hacen de bronce a los rebeldes, entonces no llegan nuestras oraciones al cielo y nos desesperamos. Porque no caminamos con Dios. Y esta porción de hoy, Noé, nos enseña, y hoy quiero, hermano y hermana que estás allí viendo y escuchando, quiero que hoy te decidas a quitarte la religiosidad. Hoy te decidas a quitarte esas hojas que cubren tu desnudez. Y camines con Dios para llenarte de la gloria de Dios y para resplandecer, porque estamos llamados a ser luz. No existe forma de que nosotros, sabiendo que estamos haciendo algo mal, sigamos haciéndolo y que Dios nos haga resplandecer. Adán es el primer ejemplo. Desde la creación, Dios no viene hablando de lo mismo. Si Adán se hubiese arrepentido, si no le hubiese echado la culpa a otro, si el pueblo de Dios se hubiese arrepentido, si no le hubiese echado la culpa a otro, pero sin embargo hicieron dioses a su medida, que esa es la religión. Ahora, cuando Moisés subió al monte, el pueblo, hagamos un becerro de oro, fundamos todo el oro. Este es Yahweh nuestro Dios. No dijeron, este es un becerro, el Dios becerro. No. Le pusieron nombre al becerro. Este es Yahweh nuestro Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces cuando creamos esas religiones falsas diciendo, no, pero Dios es bueno, Dios me ama. Aunque yo esté haciendo algo malo, Dios me ama, Dios me bendice, Dios me habla, aunque yo haga algo malo. El tema es que no funciona así el plan de redención de la humanidad. Y pastor, ¿cómo hago yo para vivir la gloria de Dios en mi vida? ¿Cómo hago, pastor, para sacarme esas hojas, esa religiosidad? Es tan sencillo. Decisiones firmes y concretas. Hace un tiempo di una enseñanza, una revelación que recibí de parte de Dios que dice que el pecado original es el origen de todo pecado. Y el pecado original no fue el de Adán y Eva. El pecado original fue en el reino de los cielos, cuando Hasatán quiso ser como Dios. Y el pecado, ese fue el primer pecado. Y el pecado original es el orgullo, querido hermano y querida hermana. Es el orgullo. Satanás quiso ser como Dios, o sea, su orgullo lo llevó a engañar a la tercera parte de los ángeles para combatir contra Dios, porque él quería ser como Dios y quería reinar, quería sentirse superior al resto, y ese orgullo hizo que sea echado en la tierra y como príncipe de este mundo. Ahora, el pecado original, el orgullo, es el origen de todo pecado. Y por medio de la humillación, echar por tierra el orgullo, pasamos
a tener la cobertura de la sangre del Cordero que nos asegura que estamos vestidos de luz y caminamos con Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que perdona multitud de pecados la sangre de Cristo. Pero claro, es lindo decir eso, pero ¿sabe cuándo perdona la sangre de Cristo multitud de pecados? Cuando nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, no cubre ningún pecado la sangre de Cristo. Ahí está una de las claves, por qué creemos o nos quejamos o sufrimos o oramos y ayunamos y le pedimos que ore a uno, le pedimos que ore a otro, pero no vemos resultado en nuestras vidas y más encima de no ver resultados, nos amargamos, sentimos amargura, sentimos un vacío dentro nuestro, nos desesperamos, nos angustiamos. Y la sangre del Cordero parece que no tapó nada, claro. Porque la sangre del Cordero solo limpia y Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando el orgullo, el origen de todo pecado, cae por tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que estamos haciendo algo mal, usar la clave milagrosa para caminar con Dios a nuestro lado, porque estamos llamados a eso. Somos Israel y tenemos que caminar con Dios a nuestro lado. Y escuchen, eso significa Israel, el que camina con Dios a su lado y vence. No, el que camina con Dios a su lado y es derrotado. El que camina con Dios a su lado y pierde. El que camina con Dios a su lado y es devastado. El que camina con Dios a su lado y termina llorando en su cama porque no le va bien. No. El que camina con Dios a su lado y vence. En lo familiar, en lo espiritual, en la sanidad, en los negocios, no sé, en todo. En la prosperidad familiar. Vence, dice la palabra. Israel es el que camina con Dios a su lado y vence. Y la clave está arrepentimiento. Arrepentimiento. Y hoy Dios nos trae una clave clara. Si caminamos con Dios nos va bien. Pero muchas veces no queremos caminar con Dios porque nos escondemos detrás de la religión y porque nos vestimos de religión. Y no queremos sincerarnos con Dios. Si usted supiera, si yo supiera, Dios sabe todas las cosas, hermano. Acá el único que sabe todas las cosas es Dios. Personas, miles, millones de personas que aparentan algo delante de una congregación o delante de un espacio donde estamos hablando de pueblo de Dios, no estamos hablando de gente secular. Delante de una congregación muestran algo en apariencia lindo, pero con su hogar hay algo oculto que nadie sabe. No lo saben los pastores, no lo saben los hermanos de la iglesia, no lo sabe nadie. Pero que en lo oculto, en el hogar, en lo íntimo, algo está muy mal. Pero van reunión tras reunión. Inclusive vamos, porque muchas veces nadie está exento. La palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces hemos ido a las congregaciones o a los lugares de reunión sabiendo que estamos haciendo algo mal? Y ese acto y ese momento donde congregamos, el nombre es hojas de higuera. Pero cuando vamos a nuestro hogar, en la intimidad, no nos atrevemos a hablar con Dios. Y Dios nos busca
y Dios nos busca. Y hoy tengo algo profético para vos que estás mirando y para vos que estás escuchando. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar por completo. Porque hoy Dios me dio una palabra. Así te dice el Señor. ¿Dónde estás? Así como Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Así estamos nosotros muchas veces. Vestidos de iglesia, vestidos de lectura, vestidos de publicaciones en YouTube, no sé, vestidos de versículos bíblicos, vestidos de Dios le bendiga, siga a Dios, vestidos de religiosidad. Pero Dios muchas veces nos dice, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? No te sientas como Adán luego de que quebrantó el mandamiento, desnudo. No te escondas de Dios. Hoy, la mejor opción que podés tomar es, Señor, aquí estoy. Mira, Padre, yo me arrepiento. ¿Estoy haciendo esto? Que yo sé que está mal. Porque lo que hizo Adán, hermano y hermana, es quebrantar un mandamiento. El pueblo de Israel cayó en esclavitud, fue entregado a sus enemigos por quebrantar mandamiento. No podemos acceder a la sangre del Cordero. Y acá hay un paso previo a la sangre del Cordero. Hay mucho creyente que se cree en la actualidad, que estamos en la época de la gracia, hay mucho creyente que se cree que aunque él peque y no se arrepienta, la sangre del Cordero le perdona los pecados. Y eso no es así. La única manera de que la sangre del Cordero lave tu pecado y que Dios no se acuerde más de él, por eso el enemigo no te lo puede reclamar. Satanás no te puede reclamar nada luego de que Dios limpió tu pecado y no se lo acuerda más. Si Dios no se lo acuerda, ¿qué se lo tiene que recordar Satanás? Pero sin embargo dice la Escritura que tenemos un acusador delante de Dios que nos acusa de día y de noche. ¿Y de qué nos va a acusar? Mire, querido hermano y querida hermana, esta gran revelación nos acusa de lo que no nos arrepentimos. Satanás te acusa de lo que no te arrepentís. Nunca Satanás te podrá acusar de algo de lo que te hayas arrepentido, porque ni Dios se acuerda de esa cosa. Entonces el paso para caminar en la gloria de Dios es arrepentimiento genuino. Antes del arrepentimiento, humillación. Señor, yo te pido perdón, porque así no voy a avanzar a ningún lado, Señor. Señor, mi familia nunca va a ser feliz si yo sigo haciendo esto que estoy haciendo. Señor, ¿qué luz puedo reflejar? Que ahí está, cuando se escondió Adán, ¿qué luz puedo reflejar, Señor? Si mira lo que estoy haciendo. Padre, discúlpame porque me estoy vistiendo con hojas de higuera. Perdóname, Señor, porque la religión para mí es un placebo, es algo que me hace sentir bien, pero que no me sana, no me cura, no me completa, ese vacío sigue estando. Pero yo hoy me arrepiento, Señor, de cada uno de los pecados que he cometido. Y no diga cada uno de los pecados como, bueno, Señor, me arrepiento de los pecados pasados. No, usted sabe muy bien lo que hoy está haciendo mal. Yo sé muy bien lo que hoy estoy haciendo mal. Lo sabemos. Padre, me humillo. Porque solo tú puedes perdonar.
Solo la sangre de tu Hijo puede perdonar y tu palabra dice que si no me humillo, si no me arrepiento y no dejo de hacer eso, no hay para mí luz. No puedo caminar contigo. ¿O usted cree que Adán, luego de haber pecado, quebrantado mandamiento, podía caminar con Dios como si nada en el huerto del Edén? ¿Usted cree que Adán podía caminar con hojas de higuera a la par de Dios? No, querido hermano y querida hermana. La hoja de higuera te aleja de Dios. La religiosidad te aleja de Dios. Tantas cosas que hacemos los creyentes. Hoy me toca esto, hoy oro por esto, mañana oro por lo otro, hoy ayuno, mañana hago esto. A ver, el pastor Facundo dice que está mal. No, no digo que esté mal. Pero digo que muchas veces evadimos el caminar con Dios para dedicarnos a estas cosas. Como la porción anterior, la iglesia de Efeso. Oye, hablamos de la iglesia de Efeso, lo que tengo contra ti es que has perdido el primer amor. Hacían todo bien la iglesia de Efeso, hacía todo bien. Y ya lo dijimos, Dios no le reclamó a la iglesia de Efeso, eres pecaminosa, eres mentirosa, no, eres idólatra. No, la iglesia de Efeso hacía todo bien. La iglesia de Efeso estaba cubierta con hojas de higuera, con religiosidad. Pero lo que tengo contra ti es que has perdido el primer amor. No caminas con Dios, no caminas con Jesús. Hoy es un día de arrepentimiento personal. Hoy es un día de verdad, querido hermano y querida hermana, que estás allí del otro lado. Hoy es un día de verdad para que tu vida cambie por completo. Pastor, no puedo dejar esto. Hermano, hermana, sí podés. Sí podés. En la vida tenemos libre albedrío. En la vida tenemos libres decisiones. Bueno, pastor, pero si yo dejo esto, me da vergüenza, o si dejo esto, voy a quedar mal con tal persona, porque esto puede acontecer. Quedo mal con esta persona si dejo este pecado. Es preferible quedar mal con una persona y no quedar mal con Dios. Todo hijo de Dios es llamado a caminar al lado de Dios y vencer. Y esta es una de las claves para que venzamos caminando con Dios a nuestro lado. Quitémonos la religiosidad y hagamos como Noé. Caminemos con Dios a nuestro lado y venzamos. ¿Estás llamado a eso? ¿Estás llamada a eso? Entiendo que a veces nos frustramos. Recordemos a Adán. Entiendo que a veces nos cansamos. Entiendo que a veces nos desesperamos. Entiendo que a veces nos deprimimos. Entiendo que a veces nos pasan tantas cosas. Es lo que le pasaba a él. Es lo que le pasaba a David cuando pecó. El estar lejos de Dios, aún estando dentro de su casa física, seguimos estando lejos de Él. El estar lejos de Dios nos pone mal. El estar lejos de Dios nos deprime. Hermano, hermana, hoy es el día. ¿Y sabe qué? Si cada uno de nosotros pudiésemos tomar esa decisión, Señor, hoy me arrepiento y hoy cambia mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? No lo hago más. Si hoy pudiésemos tomar esa decisión, si hoy tomásemos esa decisión, yo puedo soltarte una palabra profética y sé que Dios
no la va a dejar caer por tierra. El que camina con Dios a su lado, vence. El que se arrepiente, siendo pueblo de Dios. El que se humilla y el que se vuelve de sus malos pasos, vence. Es por eso que te invito hoy a que tomes esa decisión y que pienses en tu familia, pienses en lo íntimo, pienses en lo que el ser humano no ve. La palabra dice que los cielos y la tierra son testigos nuestros. Es por eso que Moisés, cuando le dice al pueblo de Dios, pongo al cielo y la tierra por testigos, es porque el pecado solo puede ser descubierto o reconocido delante de Dios por dos testigos. Entonces, si dos personas ven a alguien que peca, ya hay dos testigos y eso aplica como pecado. Pero por eso Moisés puso al cielo y la tierra como testigos. Y es por eso que la misma palabra dice que aunque me fuese a lo más alto de un monte, aunque me vaya al fondo del mar, aunque me vaya donde me vaya, no me podré escapar de ti. Es porque los cielos y la tierra son testigos. Si yo me parase en la punta de un cerro o en una montaña y comenzase a insultar a Dios y nadie me escuchase, eso quedaría sentado en las piedras sobre las cuales estoy parado y esas piedras serían testigos de que yo blasfemé contra Dios en algún momento. Entonces, querido hermano y querida hermana, lo que hay oculto en nuestras vidas no es oculto para Dios. Lo que estamos haciendo mal y hiere a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en lo oculto, en los trabajos, si robamos algo y que nadie nos vio, quebrantamos mandamiento. Y el quebrantar mandamiento está mal. Y como robamos algo, pero nadie nos vio, vamos a la iglesia el sábado, total nadie nos vio y ya me olvidé de eso, pero me siento mal. Y no sé por qué. Hay mucha gente conectada hoy. Y yo sé que esta palabra es para todos nosotros. Comencemos a caminar con Dios a nuestro lado y vencer. Y no es una palabra emotiva, ¿eh? Es una palabra rema y es una llave para grandes cosas. ¿Qué estás haciendo en tu intimidad? ¿Qué estás haciendo en tus cosas privadas? ¿Qué estás haciendo cuando nadie te ve? Quizás sea eso lo que no te haga sentir cerca de Dios. Quizás sea eso lo que esté frenando que hoy seas luz a las naciones. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra. Eso es palabra de Dios, palabra de Yahweh. Vamos a hacer una oración. Y quiero que tomen esta palabra, la mediten, solos y con Dios. Porque hoy Dios está buscando muchas personas que quizás están escondidas. Quítate la religión. Quítate. Quítate la religión. Habla con Dios. Sí, pero yo hago esto para Dios, hago esto. No. Ni se lo menciones a Dios. Él sabe todo. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú hoy estás con nosotros y nos has traído esta palabra que nos ha traído revelación. Queremos caminar contigo a tu lado y vencerme, Dios. Padre de gloria, en el nombre de Yeshua, no permitas que cometamos el mismo error que Adán, mi Dios, que al vestirse con esas hojas de higuera, pensó cubrir su desnudez, pero dijo delante de ti, estoy desnudo.
A pesar de estar cubierto con esas hojas, él se sentía desnudo. Mas permítenos, mi Dios, arrepentirnos. Búscanos, Señor, y en el nombre de Yeshua yo te pido, mi Dios, búscanos, mi Dios. Cada vez que quebrantemos mandamiento y nos ocultemos, y llámanos, mi Dios, ¿dónde estás? Y cuando nos digas dónde estás, danos esa luz, que tu Espíritu nos hable y nos diga, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare. Señor, me humillo hoy porque he cometido este pecado y lo vengo cometiendo hace tiempo, mi Dios. Está mal, yo sé que está mal. Te pido perdón, mi Dios. Y con mi perdón no basta, porque la única forma de demostrarte de que estoy arrepentido es esto, mi Dios, lo más difícil, volverme de mis malos pasos. No lo voy a hacer más. Porque sé, Señor, que en ese mismo momento camino al lado tuyo y venzo. Hay un destino profético para cada persona en la vida. Somos nosotros los que muchas veces lo frenamos. Bendigo mi Dios. Ahí hay alguien que tenía algo prendido. Bendigo mi Dios a cada uno de los hermanos que está presente y te pido, Señor, que hoy comiences a hablar con cada uno de ellos. Hermano, hermana, comience a hablar con Dios. Es lo mejor que le puede pasar en la vida. Comience a hablar con Dios. No tengas vergüenza. Mirá, el primer paso en arrepentimiento es arrepentirse con Dios. Los 10 mandamientos son los 5 primeros mandamientos lineales con Dios. Los otros 5 hablan del prójimo. O sea, los primeros 5 mandamientos, nuestra relación con Dios. Los segundos 5 mandamientos, nuestra relación con el prójimo. Es una cruz. Hable primero con Dios. Y si se debe arrepentir con el prójimo, hable luego con el prójimo. ¿Y sabe qué? Se lo aseguro. Proféticamente, hoy, si eso pasa, usted va a comenzar a vencer en todas las áreas de su vida. No va a necesitar pedirle a Dios, porque la misma Escritura dice, las bendiciones te seguirán. Eso dice la Escritura. Los bendigo a todos, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición. No quiero hablar mucho más, porque sé que es una palabra que tenemos que meditar y llevarle esta noche a oración con Dios. Atrévete, 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 atrévete. Atrévete a dar ese paso. Arrepentite, humillate, no lo hagas más y vas a ver qué bien te vas a sentir. Somos llamados a hacer luz a las naciones. ¿Sabe qué dice las bendiciones de la obediencia? Verán esto muchos y temerán. Porque el mundo, como está bajo pecado, no entiende que cuando estamos con la cobertura de Dios, estamos con la unción de Dios, nos va bien en todo. Porque caminamos con Dios a nuestro lado y vencemos. Nos va bien en todo. En todo, hermano, nos va bien en todo. Atrevámonos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Los bendigo a todos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y si alguien tiene para comentar algo, aquí vamos a estar respondiendo preguntas, respondiendo alguna oración. Algo que necesiten, aquí estamos. Así que está abierto para que usted se conecte y podamos hablar.